Continuamos con más Panorama Argentino. Panorama de matiné, vermut y noche. Si la imaginación y las fantasías viven en un lugar, es en los cines del pueblo. En Vialén Macé tenemos el nuestro, dueño de una historia pintoresca como pocas. El cine Vialén Macé nació sin lugar a dudas gracias al azar. ¿Y por qué gracias al azar? Sencillamente porque su fundador, el señor Juan Pacha, en el año 1949 ganó la lotería, una suerte de 50.000 pesos que fueron invertidos justamente para este cine, configurándose así como el primer cine-teatro del Valle de Punilla. Este cine fue creado en el año 49 por el señor Juan Pacha. Él lo construye a raíz de que saca una lotería muy grande de la provincia de Córdoba y decide darle a los vecinos un lugar de esparcimiento y de diversión, ¿no es cierto? Entonces crea el cine teatro Vialén Macé. Funcionó desde el 49 al 65, que se enferma muy delicadamente, luego fallece, entonces el cine se cierra. Sus hijos eran muy niños en ese momento, así que no pudieron mantenerlo, ¿no es cierto? Hay un nuevo intento de reabrirlo en los años 80, la tecnología no lo permitió porque aparece la televisión color, las videocaseteras, entonces no daba rédito, entonces de vuelta desistieron de la idea. Hasta el 10 de diciembre del 2011, que lo reabrimos nosotros, la señora Betty Pacha, mi hijo Cristian Bustos y yo, Rubén Bustos. Lo lindo, ¿no? Respetar esto, la existencia de mesas, de sillas, que uno pueda pedir algo para comer, para tomar y de paso mirar una buena película. Por supuesto, el cine tenía un servicio de buffet que lo hemos mantenido igual, la cocina, incluso la heladera es la original de acá y algunos elementos que son totalmente originales del cine. Es decir, nada de esas butacas alineadas unos a otros, sino la mesita, la silla y a disfrutar de buen trago. Por supuesto, así es. Para que el cine funcionara como tal, era fundamental el rol del proyectorista. Quien estuvo a cargo de esa tarea fue Vicente Caruana y su hijo recuerda momentos emblemáticos y muy ocurrentes de esa época. Y el cine, bueno, terminaba entre las 2:30 y 1. Por ahí alguna película media cansadora, media pesada, el viejo agarraba, le daba la vuelta a la manijita y te la aceleraba, te la terminaba más rápido o la cortaba directamente, ¿viste? Y ahí nomás se terminaba el cine porque el tema era que había que descansar un poco para otro día volver a trabajar en otro trabajo que tenía. Porque primero se dice el cine mudo, después el cine mudo con disco, me decía mi padre, que el cine sonoro empezó con disco, tenías que vos estar mirando la película cuando salía a la pantalla y justo con la mano justa en el disco para que pudiera, hiciera concordancia la boca de la gente que hablaba con lo que decía el disco. El cine que comienza con mi padre, porque anteriormente el edificio estaba listo, estaba preparado, todo para allá, para abrir sus puertas, pero tenía un problema, no había quien pasara las películas. Entonces mi padre conversa con Juan Pacha, que era el dueño del cine, y se inaugura el cine Vialén Macé. Buenos recuerdos, ¿no es así? ¿Qué te parece? Recuerdo de mi pueblo, recuerdo ese cine que, según él decía, y tenía razón. Ya mi padre, los últimos días que caminaba enfermo por Vialén, le decía el cine: yo te di la vida, pero también te di la muerte. Así le decía el señor cuando pasaba. Panorama de la vocación. Todos tenemos un don. Una vez descubierto y con un marco propicio, se despliega un extraordinario abanico de posibilidades. Gabriela Maldonado es una odontóloga riojana de profesión, pero una vocación muy particular le está abriendo muchas puertas, no solo en la provincia, en la Argentina, sino también en el resto del mundo. Cantante lírica. Su vocación por el canto nació desde chica. La secundaria lo hice en el Centro Polivalente de Arte. Ahí es donde, digamos, empecé a cultivar la música, me di cuenta que tenía el don de la música y también a la par cantaba muchísimo en las iglesias. Cuando veo en mis vidrios que el alba
¿Cómo empieza a ser conocida en el país con el canto? Una vez que alguien me regaló un CD, ya después de recibida, ¿no? Me regaló un CD de María Callas y escuché por primera vez una soprano. Resulta increíble, ¿no? Pero me conmovió hasta las lágrimas. Entonces resulta que acá a La Rioja había venido una soprano mendocina que había ganado el concurso Pavarotti, que en este momento está en Washington cantando en la ópera de Washington. Esta chica vino a dar un concierto y mi tío, que le gustaba esta música, le llevó un ramo de flores y ella le regaló al único el mail. A la única a quien le podía preguntar y que me dé un consejo era esta chica. Y ella me dijo: el don del canto es un don que Dios no da a todos. Y que el que descubre que lo tiene la obligación de hacerlo crecer. Cueste lo que cueste. Esta chica en ese mail me dice: y debes estudiar. Y te recomiendo esta maestra. Me escribe la dirección, el teléfono de una maestra de Mendoza, que es la señora Fenicia de Cangemi, con la que yo tomo la decisión de visitarla y preguntarle si yo tenía condiciones para esta música. La señora me hace una audición, me permite cantar y me dice: usted tiene condiciones y debe empezar a estudiar. Fui avanzando hasta que me di cuenta que podía cantar, pero seguía estando en el anonimato y tampoco tenía escenario. Y llegó al programa televisivo Talento Argentino. Finalista de Talento Argentino. Ella así se presenta, Gabriela Maldonado, de La Rioja. ¡Vamos! Gabriela Maldonado recaló en cuál es su talento de la televisión brasileña. Gabriela Maldonado. También ganó en Brasil. Esta es Gabriela Maldonado, una genuina representante de la provincia de La Rioja que con su voz triunfa en la República Argentina, pero sus fronteras se están expandiendo. No llores por mí, Argentina. Panorama de la memoria. La comunidad de Tres Arroyos honra a sus 14 hijos que combatieron en las Malvinas. El escenario de las batallas más cruentas aún guarda sus huellas. A 30 años de la gesta de Malvinas, compartimos el trabajo documental desarrollado por un equipo de producción de Celta TV en las mismas islas del archipiélago sur, acompañados por 5 excombatientes que narran en primera persona la experiencia de haber regresado 30 años después a las Islas Malvinas, al escenario de la guerra. En 1982, Mario Ielmini llegó a Malvinas integrando el Regimiento de Infantería Mecanizado número 7 de La Plata. En las islas pasó 60 de 70 días en una trinchera en el Monte London. En pleno invierno isleño, Mario debió pelear contra adversarios muy poderosos: el ejército inglés, el riguroso clima y su propia mente. El primer día que la delegación argentina cuenta con movilidad propia, ya que rentó una van para un desplazamiento ágil y libre por las islas, el azar deja a Ielmini al pie del monte, y el London es un imán que lo atrae, y con él al resto de la delegación. La van circula por uno de los caminos que rodean a los montes, cuando desde el vehículo los veteranos divisan una trinchera que reconocen como Argentina. El vehículo es estacionado al lado del sendero y los ocupantes descienden. Una placa corrobora la teoría. Es Argentina y remite a los días del conflicto. Malvinas, la Guerra y la Paz fue premiado, distinguido con el caduceo a la mejor producción documentalista para la televisión de la provincia de Buenos Aires. Apenas pasos más adelante, restos de tela y frazadas, más pertrechos de la guerra diseminados por el terreno. Cada centímetro conduce al London y Mario no puede contener su deseo y lo explicita. Voy al monte, dice. Sus compañeros deciden ir tras él, discretamente. Las caras rojas, las manos duras por el frío,
pero el calor interno puede más. Parecen oírse los corazones latiendo. Y el Mini otea el horizonte. El suelo turbero es traicionero, blando. Los pies se hunden. Si así se siente sin presión, sin prisa, no es necesario imaginar el obstáculo que debió significar en el marco de una batalla. 1 hora y algo más tarde, contando desde el horario en que el grupo empezó a caminar, Mario se detiene frente a un amplio y sucio charco de agua. Lo observa. Busca puntos de referencia. Y entonces sí, absolutamente convencido, se confiesa ante los compañeros. Es acá. Esta es mi posición. Acá pasé mis 60 días en la guerra. En plena primavera, las islas respiran vida. Vida que se impone sobre la muerte. Vida que es esperanza. Nos despedimos desde un punto neurálgico para lo que representa esta fecha en la Argentina, pero especialmente en Tres Arroyos. En La Plata, para sumarte al teatro argentino, abrimos los talleres para formar nuevos técnicos. En La Pampa, nos damos una vuelta por el territorio de los ciervos que andan queriendo ponerse de novios. En Tucumán, donde mejoramos la vida de los chicos con problemas de salud y sus familias.